Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos un día más, un capítulo más de Desayunando con la Palabra. Y llegamos al final de la semana y oramos al Señor que todo y cada uno de los que hemos compartido con hermanos queridos que están empleando su tiempo en mostrarnos con la palabra la esencia de lo que contiene en ella haya sido de edificación. Y como decía hoy una vez más nuestro querido hermano Tony López, anciano en la iglesia de la Zarzuela, va a ser quien comparta con nosotros un mensaje de la palabra, un pequeño devocional, pero realmente que nos ayuda a entender, sobre todo muchos de los que escucháis y aún no tenéis al Señor en vuestra vida, por qué es necesario confesar nuestros pecados e entregarnos a Cristo. Y lo va a hacer en un pasaje de Marcos, en el capítulo 10, a partir del versículo 46. Así que, hermanos, amigos, invitamos realmente a estar atentos a este pasaje y que podamos meditar en él y sea una manera preciosa de comenzar el día. Un mensaje de esperanza y de salvación. Que el Señor bendiga, os guarde, y también a Tony muchas gracias, junto con su familia también oramos por ellos, por este devocional. Amén, hermano. Muy buenos días de nuevo. Hoy la reflexión va dirigida especialmente a personas que todavía no han entregado su vida a Jesucristo. Personas quizá como tú que nos está oyendo, que conocen quién es Jesús, pero que Jesús no es la persona más importante de su vida. Tal vez admira a Jesús, te asombran algunos episodios de su existencia, pero no le obedeces ni le adoras. Las palabras de Cristo te parecen interesantes, pero Cristo no tiene la última palabra para ti. Si todavía estás en esta situación, que Jesucristo no es el Señor de tu vida, escucha bien, porque tengo buenas noticias para ti. Dios está hablando hoy para que tú puedas conocer y puedas seguir a Cristo. Por eso quiero leer una porción del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, empezando en el versículo 46, y narra la historia de un ciego que fue sanado por Jesús, y leemos en la Biblia de este modo: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían al ciego para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo empieza el relato diciendo que estaba junto al camino, mendigando, al margen del lugar por donde caminaba la gente. Este hombre ciego es el símbolo de la marginación. Se encuentra fuera del lugar por donde las personas transitan, tirado en la cuneta de este mundo, en la marginación más absoluta, sin poder buscarse la vida, viendo cómo los demás pasan y dependiendo de las limosnas que le puedan dar. Pero además de la pobreza material, en aquellos tiempos una persona enferma, un ciego, un cojo, un mendigo, un discapacitado de cualquier tipo, era tenido como una persona a la que Dios había señalado o castigado de una manera especial por sus muchos pecados. Ellos decían algo así: si está ciego, algo habrá hecho, y por eso Dios le ha marcado, le ha señalado de esta forma. Recordemos, por ejemplo, en Juan capítulo 9, ese ciego que se describe allí, de quien los mismos discípulos de Jesús dudaban si estaba ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Pero Jesús va pasando por Jericó camino a Jerusalén, donde sería crucificado, y una gran multitud le rodea. Hasta ahora el ciego Bartimeo no había dicho nada, estaba solamente escuchando el ruido de la multitud, pero ahora, al saber que el Maestro de Nazaret está cerca, se pone a dar voces pidiendo misericordia. Debemos observar también que Bartimeo no pidió sanidad, no reclamó el ser sano en principio. No dijo a Jesús que era injusto que un hombre tuviera que vivir así, y por eso
estaba obligado a sanarle. Bartimeo no se creía merecedor de nada. Seguro que antes había pedido a personas para que le dieran algo de pan, para que le dieran una moneda para poder comprar, etc. Pero ahora a Jesús lo que le pide es misericordia. Hijo de David, reconociendo a Cristo como el Mesías, ten misericordia de mí. Lo que había pedido a los hombres era, como solemos decir, pan para hoy y hambre para mañana. Pero lo que pide ahora al Rey de Reyes es solamente misericordia, que se apiade de un miserable como él. Bartimeo sabe bien dónde está la fuente de toda riqueza y bendición y acude a ella para ser llenado. Yo te pregunto, ¿qué le pides a Dios? ¿Oras a Dios? ¿Hablas con Él? Cuando le pides, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Le pides dinero? ¿Le pides quizá trabajo? ¿Le pides salud? ¿Le pides amor? ¿Le pides bienestar? Todo ello es legítimo, no hay duda ninguna, pero te aconsejo una cosa. Pide a Dios que tenga misericordia de ti. Porque la fuente de la gracia de Dios te puede llenar de tal manera que las demás cosas sean secundarias para ti. Dios se ocupará de darnos esas cosas que sabe que necesitamos, pero sin su misericordia no podemos vivir. Algunos intentan callar a Bartimeo, intentan decirle guarda silencio, cállate, pero él gritaba todavía más fuerte. Él sabía que esa era su oportunidad, su única oportunidad. Si la hubiera dejado pasar, no sabemos qué hubiera ocurrido, pero dejar pasar la ocasión y no hacer nada cuando el Salvador está delante de nosotros, eso no está en la mente del que mira a Cristo como el único que puede saciar su sed. Quizá tengas temor al pensar dar este paso de acercamiento a Jesús, el pensar en identificarte con los creyentes. Quizá pienses que lo que van a decir tus conocidos cuando sepan que has entregado tu vida a Cristo van a ser cosas negativas contra ti. Quizá cuando oigan que te reúnes con los creyentes, que vas a una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, no olvides que Cristo desea a personas valientes. Cristo desea a personas que arrebaten el reino de Dios con valentía y con decisión. La salvación es para estas personas. No nos ganamos la salvación por nuestra valentía, esto también es importante destacarlo. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero es necesario tener claro que aunque no ganemos la salvación por nuestros méritos, lo que queremos es tener la salvación y luchar por conseguirla, tenemos que comportarnos como valientes. Y esa valentía ni siquiera la generamos nosotros en nuestro propio corazón. No es nuestra, la produce el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Así que pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que encienda una llama en tu corazón, que te interese buscar a Jesús, que te interese leer la Biblia, que te goces al escuchar de Él. Pídele y recibirás, como dice la palabra de Dios. Dice también el texto que Bartimeo se levantó, que vino a Jesús cuando Jesús le llamó. Tuvo confianza en el llamamiento de Jesús. Se levantó rápidamente cuando Jesús le dijo que tenía que acercarse a él. Jesús nos oye. Si nosotros hablamos con Él, Él escucha nuestro clamor. Cuando miramos a la cruz comprendemos que Jesús está allí por causa nuestra. No es Cristo muriendo solamente por la humanidad. Es Cristo muriendo por ti y por mí. Y ahora te llama. Y cuando escuchamos esa voz interior que produce el Espíritu Santo en nosotros, no podemos dejarlo para luego. No nos importa ponernos de pie, no nos importa que los demás nos miren, no nos importa que los compañeros de trabajo sepan que somos cristianos. Es más, les damos testimonio y no nos avergonzamos. Así es la fe en Cristo. La fe que el Señor pone en nuestro corazón, no hay quien la pare. Y Bartimeo arroja el manto, da un salto, no le importa tropezarse con unos y con otros. Busca estar ante Jesús cuanto antes. Y una última frase para terminar con esta reflexión. Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Él se acerca a Cristo y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Desde luego Jesús sabía lo que Bartimeo quería
Pues lo que quiero que me hagas es que yo reciba la vista. Pero el Señor desea que le hablemos de nuestra necesidad. Desea que seamos conscientes de nuestra debilidad y de su gran poder. Bartimeo creyó que Jesús Nazareno tenía el poder para devolverle la vista. Jesús, como suele ocurrir, sanó física y espiritualmente, porque Él nos da más de lo que le pedimos. Pidió lo que creía que era lo mejor para él, pero fue sano y salvo en ese mismo día. ¿Y cómo sabemos que Bartimeo fue salvo? Bueno, en primer lugar porque Cristo lo dice. Cristo dijo: tu fe te ha salvado. Pero también sabemos que Bartimeo fue salvo por la respuesta que tuvo ante Cristo. Al principio él estaba al borde del camino, ahora está en el camino. Antes no seguía a nadie, ahora sigue a Cristo. Antes no glorificaba a nadie, ahora glorifica a Cristo. Si tú, después de encontrarte supuestamente con Cristo, sigues igual que antes, amando lo que amabas antes, haciendo lo que hacías antes, posiblemente no hayas conocido a Jesús de verdad. Si Cristo es solamente una opción para los domingos, cuando no hay nada mejor que hacer, si Cristo no ha transformado tu vida, posiblemente no ha habido una nueva vida en Cristo, no ha habido un nuevo nacimiento. Por eso el Señor hoy te llama de nuevo. Quizá nunca has sentido esto que estás sintiendo en tu corazón y jamás lo has tenido tan claro. Si estás oyendo la voz del Señor, ahora Él te dice: ten confianza, levántate, te llama. Y a partir de aquí querrás seguirle, querrás hacer lo que el Señor te diga. Evidentemente tendrás fallos, tendrás errores, pero el amor de Dios está en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Si hoy has escuchado la voz de Dios en tu corazón, si te consideras espiritualmente ciego y sabes que no mereces nada, si piensas que te has apartado de la voluntad del Creador y no alcanzas por ti mismo la salvación de Dios, yo te digo con la autoridad de la palabra: no lo dejes para luego. Toma ahora la decisión de tu vida, da un salto, levántate, acércate al Señor. Él te ha buscado y quiere que ahora libremente te unas a Él por su Espíritu. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe. Ten confianza en Dios y no serás decepcionado. Que el Señor te bendiga.